Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y como todos los días nuestro curso bíblico sobre el Antiguo Testamento. Estamos estudiando poco a poco, capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo, el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 12. Hoy queremos subrayar dentro de esta gran narración que tenemos del capítulo 26. David que perdona a Saúl de nuevo estando en el campamento. Prácticamente va todo este capítulo 26 sobre esta narración muy interesante. Nosotros habíamos visto hasta este momento que los de Zif que habían venido hasta Gibeá junto a Saúl le dicen que ellos saben dónde está. ¿Cuál es la GPS? GPS Shaina. Hombre, hoy yo recuerdo, vamos a ir a David, pero oremos está y por lo tanto te queremos decir que Él está ahí. Y bueno, Él está, dice, escondido en las colinas de Jaquila frente al páramo. Entonces bajó Saúl al desierto de Zif con 3,000 hombres escogidos. Bueno, y así continúa la narración. Ahora es importante porque Saúl venía al desierto en su búsqueda. Envió espías y puso con certeza que Saúl había llegado, es decir, David se mueve un poquitito también, porque cuando Saúl llega al páramo, llega al desierto, entonces también David no es alguien que está ahí dormidito. Ese elemento es importante porque después vamos a verlo. David observó el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de los ejércitos. Saúl dormía en el centro de la barricada y la tropa acampada a su alrededor. Son detalles muy interesantes que el autor sagrado quiere ir subrayando y decirnos para que entendamos, ¿verdad?, que la cuestión aquí, como siempre nos hablan los libros históricos, es Dios el que dirige la historia. Dios el que dirige la historia. Como Dios es el que eligió también y ungió a David para sustituir capítulo 16 de este mismo libro, lo había ungido para ser el rey. En el capítulo 15 Dios había rechazado, pero totalmente y absolutamente, sello y firma de Dios con respecto a Saúl, rechazado. De ella poi la sea aprendé, de ella posee la sea andé. Querés asumir funciones que no te corresponden, ¿se acuerdan? Lo del holocausto. Jaema Gatuloña Moya Pepe, Jaema Gatula sacerdote, profeta, sacerdote y rey. Entonces, absolutamente, el profeta está por encima de todo, ¿verdad?
porque el rey tiene que obedecer la Torá, tiene que obedecer lo que dice el profeta. El profeta es el que está en comunicación con Dios. El sacerdote es el que ofrece verdaderamente el holocausto, eso le corresponde a él. No te corresponde a vos, señor rey, aunque tengas el poder. Reñe mombarete sere, ya polare ya posea, pero peana y ponai porque pea no le corresponde. Eso le corresponde al profeta. Y entonces por eso el Señor dice que le rechaza totalmente a Saúl. Porque él ofreció, tomó la función del profeta y del sacerdote, pero así descaradamente. Entonces, aquí, queridos amigos, en realidad, lo que el autor sagrado, no es que te está escribiendo un cuentito aquí, ¿verdad? Sino que es una reflexión muy profunda de las actitudes y de la organización de una comunidad, de una polis. Es como que pensemos ahora, ¿verdad? Que uno venga y dice, se la recopa, la plata, se la recopa, la poder, sea ya potala, ya posea. Y entonces y a los otros que le coman michi. Y a Saúl, a los otros que le coman michi. Va a ser la Samuel, va a ser lo demás. Porque sea el rey o lo que sea. Bueno, entonces, queridos amigos, se dan cuenta que no es algo sencillo esto. Esto es algo muy profundo. Porque está hablando, siempre hemos insistido y subrayado sobre el aspecto de la actitud. ¿Qué actitud tenemos nosotros? Ayer, va esa ñandela ñaña moina peña de ya no debe, amba esa ñandela ya es acá, que entendemos lo que Dios nos está pidiendo. Y sobre todo en otros capítulos, en otros versículos, en otros estudios más atrás que habíamos insistido tanto, sobre todo cuando estábamos con el libro del Deuteronomio, principalmente el famoso Shema Israel, escucha Israel. Ñajenduque, Ñajesaque, Epapeñan de Yarala y Seañande. Y eso ahora lo estamos encontrando aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque Saúl, a pesar de que hace mal su función, vemos la otra actitud de David, que lo perdona y lo perdonará de nuevo, porque será ya la segunda vez ante una situación clara de muerte. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol.
imposible para ti porque eres Dios. Que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, y es el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos, pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente. Y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Y ahí el Señor les dice, no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone. Empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice, Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece, pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante, que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? El Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor, a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor. ¿Quieres que suba mi barca
No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca, nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yanit Yarañé, Antiguo Testamento. David perdona a Saúl en el campamento. El versículo del día de hoy que queremos subrayar. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían porque había caído sobre ellos una somnolencia enviada por Dios. Una somnolencia enviada por Dios. Entonces este versículo 12 nos está dando la estrategia utilizada, nos está contando, narrando la estrategia utilizada por David para tener, de cierta manera, un elemento que demuestre de que él estuvo allí, junto al rey. En qué momento, ¿verdad? Y además llevan cosas muy importantes, porque le dice, tomemos la lanza que está cerca de su cabeza y el jarro de agua. El jarro de agua. Qué cosita. Imagínense, en el desierto, el agua, lo esencial, lo fundamental. Te dejamos sin agua, te dejamos sin la fuente, te dejamos, y ustedes saben todo lo que significa, ¿verdad? Cómo encontramos en el Salmo, cómo encontramos en los evangelios, el agua, la fuente, yo soy, ¿verdad? El río, todo lo que significa agua, que al final de cuentas significa la vida. Vean, entonces ya diga, tú llegó. Y entonces le llevan su jarro de agua. Estás muerto. Aquí este jarro de agua que significa tu vida, te estamos llevando tu propia vida. Te estamos llevando la fuente de tu existir. Estamos en aquí. Y si queremos hacer la comparación en una forma metáfora, ya que es un símbolo, diga tu madre, te estamos llevando lo esencial de tu propia espiritualidad, ¿verdad? Porque a través del agua nosotros nos alimentamos también espiritualmente, como simbología, ¿verdad? Yo soy el agua, yo soy la fuente, yo soy ese que te refresca, ese que te da existencia. En fin, todos los elementos que nosotros podamos utilizar y queramos vivir. Por lo tanto, aquí, por último, que se nos indica, se llevó pues David la lanza y el jarro, ¿verdad? O la vasija de agua de la cabecera de Saúl. David no iba a matar a Saúl, pero sí tomó la lanza y ese jarro de agua
como evidencia de que había tenido la oportunidad de matar a Saúl. Ubebe Ishbein, Se y Katugo y Laro Yuka, Orero y Meguri, Upebe y Katuro Yapone de Sarapi. Nosotros te podíamos tener clavado contra ese piso. Esto nos hace acordar también que ya estuvimos reflexionando, ¿verdad? Cuando esta mujer Judith, ¿verdad? Es la que le va a clavar, dice, a Holofernes justamente, con uno de esos clavos de la tienda. Cuando él se va y se duerme, no es que ne cane oina, ne muñaji peina. Libro de los jueces, ¿verdad? Y agarra, dice, agarra ese clavo que está ahí, le pone en la sien, a vete mucho, y agarra el martillo y lo clava contra la tierra, lo clava contra la tierra. Queridos amigos, qué interesante que es esta narración así como nos está mostrando. Algunas veces parece un poco dolorosa, hasta casi sanguinaria, ¿verdad? Así como se te muestra. Pero al mismo tiempo te está mostrando todo lo que significa el mal, y una vez descrita de esta manera nos damos cuenta que el mal que nosotros estamos produciendo es peor que todo esto. Porque vos no solamente le estás agarrando y le estás clavando a un niño ahí en su cabeza, ¿verdad? Contra el asfalto, contra el piso, o lo colgás contra un semáforo, o no sé, ese indígena, lo tenés ahí. Es un sufrimiento mayor lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y nosotros parece que no nos damos cuenta del sufrimiento, de lo que significa eso. Lo que significa, ¿verdad? El vivir, por ejemplo, sin hogar, sin casa. Hay que hacer esa experiencia. Digo, ya, salir y deambular, por ejemplo, donde uno tiene un lugar donde irte. Y allá, pues mira, ve experiencia, sé, la lejota. Entonces, de igual, a ver, de igual, arejojina. A ver, va a vender con el bolsillo, a veces, ya tanto a mí. Y bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos.
que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo, Dios de aquel Pentecostés. Date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. La Cumbre del Clima del Vaticano reunió a científicos, expertos y dirigentes gubernamentales de todo el mundo para debatir cómo resolver las crisis climáticas en sus propias comunidades. Promovida por la Pontificia Academia de las Ciencias, entre los asistentes a la reunión de 3 días figuraban 6 gobernadores de Estados Unidos, como los de California y Massachusetts, y 18 alcaldes. Los participantes mantuvieron un encuentro con el Papa en el que expresó su preocupación por lo que, según él, son datos cada vez peores sobre el cambio climático y su impacto en las comunidades vulnerables. Ci troviamo di fronte a sfide sistematiche distinte ma interconnesse. Il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il degrado ambientale, le disparità globali, l'insicurezza alimentare e una minaccia alla dignità delle popolazioni coinvolte. Ma sia chiaro, sono i poveri della terra a soffrire maggiormente nonostante contribuiscano in misura minore al problema. El Papa también planteó esta pregunta a los presentes: ¿trabajamos por una cultura de la vida o por una cultura de la muerte? E insistió en que las crisis climáticas solo se resolverán mediante un esfuerzo mundial conjunto. La preocupación por el medio ambiente y su impacto en la humanidad ha sido una de las amenazas más denunciadas por el Papa en su pontificado. Fue el centro de una de sus primeras encíclicas, la Laudato Si, y ha continuado a lo largo de los años a través de diversas iniciativas, como el Sínodo de la Amazonia de 2019. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos protege, nos ayuda. Yande Yara este día, bueno, pues opama todo nuestro tiempo pascual con la venida del Espíritu Santo, la fuerza, y estamos llenos del Espíritu Santo. Hoy tenemos una celebración, una fiesta, es decir, la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, justamente como una respuesta, Madre de la Iglesia. Coanga peñan de Yara pues tu marangatuña pues no hará un vapo peñan de Reco, es decir, en la iglesia, en la comunidad. Coanga ñandeña monsarambiana peñan de Yara a todo el pueblo, a todas las personas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 12 al 14. Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitido recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Queridos amigos, esta lectura es magnífica. Hoy, al celebrar a la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, nuestro contacto, las primeras palabras hacia Dios dirigidas. Por eso, la institución también de esta hermosa fiesta, cuando comenzamos nuestro tiempo ordinario. Tiempo ordinario quiere decir todo lo que hemos aprendido en el tiempo fuerte, es
de la Navidad, de la Pascua, con entonces ñande, ya bueno guatá peñandere cobebe. Jamala ñande boe acue jamala moñe pues no acue peñandere cobebe. Ñañe boe jamás, allí cua jamás peñandere ya la amaba, añandese. Por eso que la iglesia piensa en este sentido, la madre, que es auxiliadora siempre, la madre que acompaña a sus hijos, la madre que enseña a rezar, la madre que nunca nos abandona. Entonces hoy, con esta memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, podemos poner todas nuestras inquietudes, todos nuestros deseos, escuchando a una mamá, que es la primera en vivir auténticamente la palabra de Dios. Es decir, Dios mismo nos está pidiendo para ser felices, para realizarnos en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos hablando nosotros sobre esto que tiene que ser un testimonio, ¿verdad? Para mostrarle. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían, porque había caído sobre ellos una somnolencia enviada por Yahvé. Aquí también está la mano de Yahvé. Sabemos ya de por sí, siempre hemos hablado y siempre hemos reflexionado, que la presencia de Yahvé siempre fue la que guía. Todos los libros históricos se basan en esto. Es la presencia de Dios. Piñandillar. A él oñe moía cutendo taizam. A ella de yapona, yapona. Entonces es esa inspiración de cómo el hombre debe realizarse, cómo el hombre tiene que llegar a la felicidad. Pero para añadir en duana, y cuana, y piana. Desde cuñas en dominte, ¿verdad? Porque Shema Israel de por sí quiere decir obedecer. Tenemos que obedecer. Escuchar significa obedecer. Haguani veña de ya eva. Coche me voy cuando shenendo y hoy. Desde cuando ando ya yo, sino que no penáis ese. No penáis ando ya pues. Pero ya qué lindo que el guaraní y el hebreo prácticamente son lenguas primitivas y entonces están ahí juntas. Interesante, buenísima. Así que ya te diga, tú la aprende por ahí la palabra de Dios. Porque las expresiones de las lenguas primitivas casi son las mismas expresiones. Así como nosotros utilizamos muchos ñenga, o sea, formas de hablar, forma de decir, muy de la imaginación y muy también demostrativa. Vea la hebreo, vea la hebreo, vea la guaraní. Entonces por eso que es interesante y se puede entender muy bien cuál es el significado, ¿verdad? A dónde está apuntando. Entonces no tenemos que hacer muchas elucubraciones, ¿verdad? Para entender. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl. Bueno, ¿por qué toma la lanza? Y esa es la defensa, o sea, le deja indefenso, quiere decir. David una vez más le está dejando totalmente indefenso. Le está demostrando que él está queriendo luchar contra algo que no va a poder porque está ni con una lanza para poder luchar. Pero de la ya parece que se va alguna vez ese alumno o lo estudia en la Biblia, ando de la Biblia. Parece que está la guerra Jave fusil de ya ese es el pan nuestro que había de ya parece que de yuta lleva para hacer algo ande de el instrumento. Se carpintero, a veces anda como hay ni clavo ni como hay martillo, aunque sea operan, hace rucho o lo que sea.
Es decir, aquí, queridos amigos, nos hace entender muy bien que tenemos que apuntar a lo esencial y lo fundamental. David apunta a lo esencial y lo fundamental. Dos cosas. Lo deja indefenso. Y con eso también le está demostrando, estás quedando sin vida, sin posibilidad de seguir viviendo. Te dejo sin la fuente de la vida. El agua. Y bueno, es interesante, ¿verdad? De una forma de decir, tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Ciertamente que eso no es todo, ¿verdad? Porque yo digo, después de Utah o lo que sea, pero eso no viene al caso. Aquí lo que viene al caso es para mostrarnos y decirnos estos elementos y estos símbolos que nos hacen entender que David verdaderamente está quedando sin nada. David no iba a matar a Saúl, pero sí tomó la lanza y la vasija, el jarro de agua, como evidencias de que él había tenido una vez más la oportunidad de matarlo. Probablemente David se dio cuenta de que un profundo sueño enviado por Yahvé había caído sobre ellos y sabía que había una razón para ello. Por eso que dijimos hace rato que los libros históricos siempre en el trasfondo peñan su huevo, peñan esa camanti, peñan de Yara. Es Dios el que dirige la historia. A peñan de Yara, esa caja de que está dirigiendo la historia, nos va mostrando también y nos va diciendo, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es estar atentos, mirar, saber, conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque es Dios el que dirige la historia. Y aquí dice por eso que este sueño enviado por Yahvé, Yahvé la Urucayo era este sueño. Y entonces, teniendo este sueño profundo, nosotros podemos entender que David y Abisai hayan llegado hasta ese lugar. Oye, aprendéis, por los dos elementos fundamentales. Pero aquí también volvemos a subrayar la actitud de David, porque Abisai se fue acompañándole a Saúl y él fue con una misión, la de atacar, la de matar, y no se van luego, como dijimos, a las periferias. De ahí que película de ya el más eso de todo, se son de ti película y mamá y se mitad y lugares combate era. Y eso era la famosa guerra de Estados Unidos Alemania, los alemanes. Así en la cowboyolero de ayer siempre se iba matando primero a los soldados. Uno dijo ya lo que se pilla primero. A ver, David, hoy la uno a uno hoy en las periferias. Hoy atendía, hoy pues mañana, entonces se iba yo. Porque o sabe gente más claro ya la otro ni dos ¿verdad? Sino que David a ver ojo directo con Abisai, ojo directo al Caracú. Se va justamente a Saúl y se va a Abner, los dos más importantes. Uno del ejército, que es el que organiza el general, y el otro que es el rey, el monarca. Y así, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El monograma IHS, que son las tres primeras letras del nombre de Jesús en griego, y así abreviadas corresponden a Iesus Hominum Salvator, y traducen Jesús Salvador del mundo. Aparecían al término de cada sermón en las paredes, sobre los escudos de los nobles, en las puertas de las iglesias, en los umbrales de las casas y en los edificios públicos.
Entonces los enemigos del fogoso predicador franciscano, Bernardino de Siena, lo acusaron ante el Papa de implantar una práctica perniciosa, pues arguían ellos que el pueblo supersticioso usaba ese símbolo como talismán para alejar a los malos espíritus y atraer la buena suerte. El Papa Martín V lo hizo comparecer en Roma en el año de 1427 y le abrió un juicio en el que fue defendido por el futuro santo Juan de Capistrano, quien demostró la bajeza de las acusaciones, y después de absolverlo, el mismo sumo pontífice lo invitó a predicar en la ciudad eterna y asistía arrobado a sus sermones. Pero es que el amor que a Jesucristo profesaba Fray Bernardino de Siena era tal que deseaba que todos los hombres grabaran en su corazón estas 3 letras, y por eso colocaba el monograma en todas partes y lo repartía en estampitas. Bernardino Albiseschi, nacido el 8 de septiembre de 1380 en Massá, un poblado de la región de Siena, quedó huérfano a los 6 años y fue educado por sus piadosas tías. Mientras estudiaba Derecho Civil y Canónico, formó parte de la Fraternidad de Nuestra Señora, compuesta por jóvenes de su edad, que cuidaban enfermos en el hospital de Nuestra Señora de la Scala y en las calles. Cuando la peste se abatió sobre Siena, se dedicó con sus compañeros a atender a los enfermos, a enterrar a los muertos, y eso por poco le cuesta la vida al contraer la enfermedad. Pero una vez repuesto, tras varios meses de meditación en el lecho, decidió entrar a la orden de los frailes menores de San Francisco y fue ordenado sacerdote en 1404. Durante 12 años se consagró al silencio, a la oración, al ayuno y a la penitencia, hasta que en unos retiros espirituales, por boca de un novicio, Dios le dio la orden de salir a predicar en Lombardía. Entonces, armado de un pendón con el monograma IHS, Iesus Hominum Salvator, marchó del convento y empezó a subyugar con su palabra de tal forma que las iglesias le quedaban pequeñas y miles de feligreses se reunían en las plazas para escucharlo y luego regresaban a sus casas con el sagrado monograma que muy pronto se difundió por todo el país. A veces pronunciaba hasta 5 sermones por día. Una vez se quedó disfónico y le pidió a la Virgen, a la que se entregó incondicionalmente y de la que se declaró perdidamente enamorado, le pidió que lo aliviara y nunca más perdió la potente voz que antes aumentó y se escuchaba a kilómetros de distancia. La fama de San Bernardino de Siena como predicador y hombre santo se esparció y por eso el Papa insistió en nombrarlo obispo de Siena, luego de Urbino y por último de Ferrara, y declinó los 3 ofrecimientos porque eso lo maniataba como predicador. No obstante, le cortaron las alas en 1430, cuando fue nombrado vicario general de su orden, la cual recibió con 300 frailes, y al retirarse en 1442 había 4000 monjes. Entonces, después de retirarse, retomó su ruta con sermones maratónicos de hasta 4 horas. Y la gente volvió a llenar las iglesias, reverdeció la marchitada fe y el símbolo IHS inundó a Europa. Como solo le quedaba Nápoles por visitar, de todo el territorio italiano solamente le faltaba Nápoles, emprendió su viaje peregrino predicando en cada pueblo, pero llegando a Aquila se desmayó. Fue llevado al convento local de la orden, en donde murió el 20 de mayo de 1444. Fue canonizado en 1450, 6 años después de su muerte, por el Papa Nicolás V. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Bernardino de Siena que nos enseñe a pregonar la palabra de Dios con convicción y persistencia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto. Espíritu, ven, luz santísima, penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este versículo 12. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se fueron.
Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían porque había caído sobre ellos una somnolencia enviada por Yahvé. Esta es entonces la forma, ¿verdad?, como se nos está presentando. Yahvé entonces como que envía la somnolencia. Es decir, los deja fuera de batalla. Primero se veía la actitud del rey, la actitud de Abner. Ellos están acostados y dormidos, que ya hemos hablado bastante y que ya hemos dicho bastante con respecto a eso. Pero ahora, esta última parte, cuando encontramos que el agiógrafo nos explica en este versículo 12, el B sería, ¿verdad? Dice, nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó, todos dormían porque había caído sobre ellos una somnolencia enviada por Yahvé, una somnolencia. Esto nosotros no solamente lo tomamos en un sentido de que tenemos sueño, ya que señan de lo pejuy, ya de lleva, que también podemos mirarlo aquí sin ningún problema, porque sabemos que, imagínense, ya del norte están viniendo, Gibeá, hasta Sif. Y bueno, a ver un poco, 80, 130 kilómetros y un poquitito más hasta Sif. Moisés tenía, a ver un poco, 80 y otro 60, 80 kilómetros por ahí. Lleva. O sea que es bastante. Aquí más de 200 kilómetros, ¿verdad? 200 y un poco, que todo ese ejército, 3000, ¿verdad?, que vienen con Saúl. Y además bajar, ir por ese desierto, el desierto de Judá, habrán ido un poco, si tengo que calcular, ¿verdad?, más o menos que conozco esa geografía, bordeando, pasando, ladeando Jericó, el valle de Jericó, Bella Basamo y Quema, cerca del Mar Muerto. Ojo y ve, el Mar Muerto nomás tiene 80 kilómetros de norte a sur, 80 kilómetros. Habría entonces bordea, ojo y ve, hasta que después llegan ya las estribaciones y comienza ya el desierto del Param, el desierto de Sif, todo eso, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las regiones, le van dando su nombre. Y de ahí están viniendo. Y esos son lugares, por una parte, son lugares montañosos, cuanto más se acerca hacia Jordán. Hasta incluso después sabemos que uno sigue más y llega hasta Petra y todo eso. Es interesante. Y de la otra parte, el desierto, que es un poquitito más como una sabana, por decir así, ¿verdad? Entonces, son cosas interesantes. Entonces, oye, vea, ajo bebé, ya descansa en mí, acostarse, descansar, dormir. Pero nosotros miramos el sentido teológico, porque el autor sagrado no está queriendo hablar simplemente de un aspecto, y carne ovana y carne oiva, hoy ubando y uiva, llevamos ahora, muy por ahí, vela, todas esas cosas. Entonces, no entran dentro de un relato teológico, un relato religioso, porque aquí que se quieren subrayar, siempre dijimos, siempre y volvemos a poner en claro que son las actitudes. Por eso que para leer la Biblia no podemos leer de una forma así literal. La gente, por ejemplo, sobre todo los protestantes, van a decir, ¿sabes qué? Te mandan a decir preguntas, ¿dónde aparece en la Biblia que hay que rezar el rosario? O sea, no tiene nada que ver. O sea, que no entendéis la cultura, lo que es la Biblia, ¿verdad? O sea, como que buscan. Entonces yo te puedo decir también, ¿dónde dice en la Biblia que nosotros podemos usar internet? Que podemos usar un celular. ¿Dónde está? Entonces quiere decir que todo eso es pecado. Voy a andar y por ahí la Biblia me anda a aparecer. ¿Dónde aparece en la Biblia que te puedes subir en un coche y manejar? O poder jugar carrera, Fórmula 1. Me anda y pruebe la Biblia. O sea, nadie entiende qué cosa decimos. Porque andan ya tú y piensan, ya lee. Y pensamos que sabemos porque leemos y memorizamos lo que está aquí, ¿verdad? Y después le interpretamos como queremos. Y eso entonces, queridos hermanos, para la y página. Entonces vamos a procurar entender y centrarnos de nuevo en lo que verdaderamente el agiógrafo, ¿verdad? O sea, el autor sagrado nos está queriendo decir aquí.
Él te quiere confirmar verdaderamente en este versículo 12 que cuando David toma la lanza y el jarro, lo que está tomando es la propia vida de Saúl. Te está demostrando que Saúl está muerto de otra manera. Yo no le voy a sacar la vida porque yo no soy el dueño de la vida, pero sí le vamos a sacar lo esencial y fundamental para que se den cuenta. Este hombre que es rey no está cumpliendo con su función, con aquello que tendría que hacer. Y por lo tanto, él está muerto y también él está matando a su pueblo. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.